Zate Injerencia del Espejo. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar me gusta a este video y dejar un comentario para que no te pierdas nuestras próximas historias. ¿Qué harías si descubrieras una traición en tus últimos días? Los impolutos pasillos del Hospital Central de Madrid resonaban con el constante pitido del equipo médico. Un sonido que se había vuelto demasiado familiar para Lucía Montes en los últimos 8 meses. La luz del sol de finales de otoño se filtraba a través de las persianas, proyectando sombras a rayas sobre su cama de hospital. A sus 34 años, los rasgos una vez vibrantes de Lucía habían sido consumidos por la agresiva quimioterapia. Su cabello rubio miel había sido reemplazado por coloridas pañoletas de seda que su hermana, Sofía, le traía cada semana. Esa particular mañana, Lucía estaba apoyada sobre sus almohadas, jugando distraídamente con el anillo de bodas de diamante que ahora le quedaba suelto en su delgado dedo. Su esposo, Jaime, se suponía que la visitaría ayer, pero la había llamado con otra excusa sobre una importante reunión de negocios que no podía posponer. Era la tercera vez este mes. Señora Montes, la suave voz de la doctora Artelena Ruiz la sacó de sus pensamientos. La oncóloga estaba en la puerta con un portapapeles en la mano, su expresión cuidadosamente neutral. ¿Se siente con ganas de hablar sobre los resultados de sus últimas pruebas? Lucía logró esbozar una débil sonrisa. Claro, doctora Ruiz, aunque tengo la sensación de que ya sé lo que va a decir. Antes de que la doctora pudiera responder, se escucharon pasos rápidos y Sofía irrumpió en la habitación, con su bolso de diseñador balanceándose salvajemente. Ya estoy aquí, lo siento, llego tarde. El tráfico en la Gran Vía estaba de locos. Se apresuró al lado de Lucía, tomando la mano de su hermana. A sus 31 años, Sofía era el vivo retrato de lo que Lucía solía ser. Alta, atlética, con el mismo cabello rubio miel y cálidos ojos marrones. «Llegas justo a tiempo», dijo la doctora Ruiz, cerrando la puerta detrás de ella. Estaba a punto de discutir los resultados del último escáner de Lucía. El aire en la habitación se volvió denso. La doctora Ruiz sacó una silla y comenzó a explicar los nuevos hallazgos. El cáncer se había extendido de manera más agresiva de lo que habían anticipado. El tratamiento experimental, que esperaban que le diera más tiempo, no estaba funcionando como se esperaba. Lucía escuchó con una expresión extrañamente serena, mientras el agarre de Sofía en su mano se apretaba progresivamente. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Lucía, con voz firme. El profesionalismo de la doctora Ruiz se suavizó ligeramente. «Sin una intervención agresiva, de 3 a 4 meses como máximo. Lo siento mucho, Lucía». Sofía soltó un sollozo ahogado. Pero Lucía simplemente asintió, como si recibiera la confirmación de algo que había sospechado durante mucho tiempo. «Gracias por ser honesta conmigo, doctora Ruiz». Después de que la doctora se fue, Sofía se volvió hacia su hermana, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tenemos que llamar a Jaime. Debería haber estado aquí para esto». Los labios de Lucía se curvaron en una amarga sonrisa. «Está ocupado, Sof. Reuniones importantes. Ya sabes cómo es». «¿Ocupado?». La voz de Sofía se elevó bruscamente. «Es tu esposo, por el amor de Dios. ¿Y dónde diablos ha estado gastando la herencia de la tía abuela? Porque ciertamente no ha sido en tu tratamiento». «Sof, por favor», suspiró Lucía, aunque un destello de dolor cruzó sus rasgos. La herencia de su tía abuela había sido sustancial, casi 5 millones de euros. Jaime había insistido en administrarla, afirmando que su experiencia en finanzas lo hacía el más adecuado para la tarea. Últimamente, sin embargo,
Lucía había comenzado a dudar de algunas de sus decisiones de inversión. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Julia Álvarez, una de las enfermeras más nuevas del piso, entró con la medicación de Lucía. Alta, llamativa, con el cabello oscuro perfectamente peinado y un uniforme que parecía caro, Julia llevaba solo unos meses trabajando en el piso de oncología. «Es hora de su medicación de la mañana, señora Montes», anunció con una brillante sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mientras Julia administraba la medicación, Lucía de repente sintió una ola de náuseas, diferente de sus síntomas habituales. Corriendo al baño, apenas llegó a tiempo. Sofía la siguió, sujetando el cabello de su hermana mientras vomitaba. «Esto es nuevo», comentó Sofía, preocupada. «Deberíamos llamar a la doctora Ruiz de nuevo». Pero Lucía se había quedado inmóvil, una extraña expresión cruzando su rostro. «Sof», susurró, «¿qué fecha es hoy?» 15 de octubre. «¿Por qué?» Las manos de Lucía comenzaron a temblar. «Llego tarde, muy tarde». «¿Tarde para qué?», preguntó Sofía, antes de que una repentina comprensión amaneciera en su rostro. «Dios mío, Lucía. ¿Estás diciendo que necesito una prueba de embarazo?», dijo Lucía, con la voz temblando. La siguiente hora fue un torbellino de actividad. Sofía corrió a la farmacia del hospital, regresando con una prueba. Cuando aparecieron las 2 líneas rosadas, Lucía las miró con incredulidad, las lágrimas finalmente rompiendo su fachada de compostura. «Esto no puede estar pasando», susurró. «El médico dijo que la quimio. Dijeron que sería imposible». «Necesitamos decírselo a Jaime», insistió Sofía, ya sacando su teléfono. «No». Lucía agarró la muñeca de su hermana con una fuerza sorprendente. «Todavía no. Necesito tiempo para procesar esto». Pero mientras Lucía yacía en su cama de hospital esa noche, sola con sus pensamientos, no podía sacudirse la sensación de que algo andaba terriblemente mal. La forma en que Jaime había estado actuando últimamente, el dinero que faltaba en sus cuentas, las constantes excusas, y había algo en Julia, la nueva enfermera, algo en la forma en que la miraba con esos ojos calculadores. Poco sabía Lucía que en ese mismo momento, Jaime Montes estaba firmando el cheque para el pago inicial de un lujoso ático en el barrio de Salamanca. Al otro lado de la mesa, Julia Álvarez, que no había sido enfermera por mucho tiempo, acariciaba el borde de su copa de vino. Una sonrisa triunfante en sus labios perfectamente pintados. «Por los nuevos comienzos», susurró, levantando su copa. Jaime chocó su copa con la de ella, sin rastro de culpa en su apuesto rostro. «Por nosotros», respondió, «y por la generosa tía abuela de Lucía, que en paz descanse». El viento de otoño aullaba fuera de las ventanas del caro restaurante, trayendo consigo las primeras señales del invierno que se acercaba. Pero la verdadera tormenta que se avecinaba haría que el clima pareciera tranquilo, en comparación con las devastadoras revelaciones que se avecinaban. La revelación de su embarazo causó ondas en el mundo cuidadosamente construido de Lucía, transformando sus últimos meses en algo mucho más complejo de lo que podría haber imaginado. En los días que siguieron al descubrimiento, se encontró dividida entre la esperanza y la desesperación, entre el milagro que crecía dentro de ella y el cáncer que consumía su cuerpo. Una semana después de la prueba de embarazo, Lucía se sentó en el consultorio de la doctora Ruiz, acompañada por Sofía. El rostro de la oncóloga estaba sombrío mientras revisaba los últimos análisis de sangre de Lucía. «La situación es muy complicada», comenzó la doctora Ruiz con cautela. «Su embarazo es de muy alto riesgo, Lucía, y continuar con el embarazo significa que tendremos que modificar su plan de tratamiento de manera significativa.
Algunos tratamientos tendrán que detenerse por completo. ¿Qué significa eso para su tiempo?, preguntó Sofía, con la voz apenas un susurro. El silencio de la doctora Ruiz fue revelador antes de que finalmente respondiera. En lugar de 3 o 4 meses, podríamos estar hablando de 6 a 8 semanas, tal vez menos. La mano de Lucía se movió instintivamente hacia su vientre, que aún estaba plano. ¿Y el bebé? Con intervención inmediata y reposo absoluto, hay una posibilidad, una pequeña, de que el bebé pueda sobrevivir lo suficiente para ser viable. Pero Lucía, tienes que entender, llevar este embarazo a ese punto casi con toda seguridad significaría sacrificar el poco tiempo que te queda. El peso de la decisión colgaba en el aire. Lucía cerró los ojos, las lágrimas resbalando por sus demacradas mejillas. «Quiero intentarlo», susurró. «Este bebé es mi última oportunidad de dejar algo de mí misma atrás». Más tarde esa tarde, Lucía finalmente se armó de valor para llamar a Jaime. El teléfono sonó 5 veces antes de ir al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Y de nuevo. En el cuarto intento, finalmente respondió, sonando irritado. «Lucía, estoy en medio de algo importante. Jaime, necesito que vengas al hospital. Hay algo que tenemos que discutir. Algo importante». Hubo una pausa, seguida de voces amortiguadas en el fondo. «¿No puede esperar hasta mañana? Estoy cerrando un gran trato aquí». No puede esperar. Jaime, yo. Escucha, cariño. Tengo que irme. Los clientes están esperando. Intentaré pasar mañana, ¿de acuerdo?» La línea se cortó antes de que Lucía pudiera responder. Se quedó mirando el teléfono en su mano, una extraña sensación de entumecimiento extendiéndose por su pecho. Sofía, que había estado fingiendo no escuchar, ya no pudo contenerse. «Eso es todo. Voy a contratar a un detective privado». «Sof, no, Lucía. Esto ha durado demasiado. Apenas ha estado aquí para ti. Ha estado poniendo excusas sobre el dinero de la herencia de la tía abuela. Y ahora ni siquiera se molesta en venir al hospital cuando su esposa moribunda lo necesita. Algo no está bien». Lucía quería discutir, pero estaba demasiado cansada. Además, una parte de ella había comenzado a sospechar que Sofía tenía razón. La forma en que la nueva enfermera, Julia, siempre parecía estar cerca cuando Jaime la visitaba. Las conversaciones telefónicas susurradas que lo había escuchado tener en el pasillo. Las crecientes brechas en sus cuentas conjuntas. 2 días después, Sofía irrumpió en la habitación del hospital de Lucía, con la cara enrojecida de rabia. Sus manos sujetaban un sobre de papel manila. «Tienes que ver esto», dijo, con la voz temblorosa. «El detective privado trabaja rápido». Dentro del sobre había docenas de fotografías. Jaime y Julia en restaurantes caros. Jaime y Julia entrando en un lujoso edificio de apartamentos. Jaime y Julia de compras en Tiffany's. Pero fue la última foto la que hizo que la sangre de Lucía se congelara. Jaime y Julia besándose apasionadamente fuera del Hospital Central de Madrid, directamente debajo de la ventana de la habitación de Lucía. «Hay más», dijo Sofía con gravedad, sacando extractos bancarios y registros de propiedad. «Ha estado liquidando tu herencia. Casi 4 millones de euros, Lucía. Se los ha estado gastando en ella. Joyas, un ático, viajes caros. Y escucha esto. Julia ni siquiera es una enfermera de verdad. Consiguió el trabajo usando credenciales falsas, probablemente para vigilarte». Lucía miró la evidencia de la traición de su esposo, sintiendo que algo dentro de ella se hacía pedazos. Pero junto con el dolor, vino algo más. Una ira fría y clara que nunca antes había experimentado. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz baja.
Según el detective privado, al menos 6 meses. Se conocieron en un bar justo después de tu diagnóstico. Ella sabía exactamente quién era él, quién eras tú, y sobre el dinero de la tía abuela. Esto fue calculado. Lucía, esa noche, mientras Lucía yacía despierta en su cama de hospital, comenzó a planear. El bebé dentro de ella podría no sobrevivir. Ella podría no sobrevivir, pero se aseguraría de que Jaime Montes la recordara hasta el día de su muerte. Durante las siguientes semanas, Lucía puso su plan en marcha. Hizo varias llamadas privadas al viejo abogado de su tía, el señor Domínguez, quien siempre le había tenido un cariño especial. Hizo que se redactaran nuevos documentos. Modificó su testamento y organizó una serie de eventos que se desarrollarían después de su muerte. Jaime continuó su patrón de visitas breves y distraídas, sin quedarse nunca más de 15 minutos. Todavía no había notado su embarazo, aunque comenzaba a notarse. No es que importara. Había perdido al bebé 3 días después de ver las fotografías. El estrés y su cuerpo debilitado, incapaz de sostener la pequeña vida dentro de ella. No le contó a Jaime sobre el aborto espontáneo. Ya no le contaba nada. Julia continuó con sus turnos, aparentemente inconsciente de que Lucía lo sabía todo. La mujer tenía la audacia de actuar preocupada, de tocar a Lucía con falsa simpatía mientras le administraba sus medicamentos. Cada toque se sentía como una quemadura, ahora que Lucía sabía la verdad. Una tarde particularmente audaz, Julia incluso intentó entablar una conversación mientras cambiaba el suero de Lucía. «Su esposo parece tan devoto», dijo Julia, con su voz goteando falsa dulzura. «Debe ser difícil para él verla así». Lucía miró directamente a los ojos de Julia, con la mirada firme. «Sí, Jaime siempre ha sido bueno actuando como devoto». «Dime, Julia, ¿te gusta el collar de esmeraldas que te compró? El de Tiffany's». La bolsa de suero se resbaló de las manos de Julia, salpicando líquido en el suelo. Su rostro perfectamente compuesto se agrietó por un instante, mostrando la criatura calculadora debajo. «No sé de qué está hablando», tartamudeó Julia, recuperando rápidamente la compostura. «No». La voz de Lucía era suave, casi dulce. «Qué extraño, porque tengo una hermosa fotografía tuya llevándolo puesto mientras besabas a mi esposo justo fuera de este hospital. El verde realmente te sienta bien». Julia huyó de la habitación, dejando la bolsa de suero goteando en el suelo. Nunca regresó al piso de Lucía después de ese día, llamando para decir que estaba enferma y finalmente renunciando a su puesto. A medida que la condición de Lucía se deterioraba rápidamente, ella centró toda la energía que le quedaba en finalizar sus planes. El señor Domínguez la visitaba con frecuencia, ayudándola a organizar todo hasta el último detalle. Los ojos del viejo abogado a menudo se llenaban de lágrimas mientras trabajaban, pero Lucía se mantuvo lúcida y concentrada. «¿Estás segura de esto?», preguntó una tarde, después de que hubieran terminado de firmar los documentos finales. «No es demasiado tarde para cambiar de opinión». Lucía tocó el sencillo espejo que le había pedido que trajera, una pieza antigua con un marco de plata ornamentado. «Estoy segura, señor Domínguez. A veces, el castigo más cruel no es quitarle todo a alguien, es obligarlo a mirarse a sí mismo y a ver realmente en lo que se ha convertido». Sofía, que apenas se había separado del lado de su hermana, se preocupaba de que el deseo de venganza de Lucía estuviera consumiendo sus últimos días. Pero Lucía parecía más en paz de lo que había estado en meses. «Sé que crees que estoy perdiendo el tiempo en esto», le dijo Lucía a su hermana una noche, mientras compartían un helado de contrabando. «Pero esto no es solo venganza, Sof. Es justicia.
Es asegurarse de que, cuando me vaya, Jaime nunca pueda olvidar lo que hizo. Cada vez que se mire en un espejo, cada vez que vea su propio reflejo, lo recordará. Y tal vez, solo tal vez, lo hará pensar 2 veces antes de hacerle esto a alguien más. ¿Crees que la venganza es la mejor manera de encontrar la paz? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cuando octubre se convirtió en noviembre y noviembre comenzó a desvanecerse en diciembre, la condición de Lucía empeoró drásticamente. El cáncer se estaba extendiendo más rápido de lo que nadie había anticipado. Acelerado por el estrés de la pérdida del embarazo y sus tratamientos interrumpidos, Jaime, aparentemente ajeno al cambio en el comportamiento de su esposa, continuó con sus visitas esporádicas. Si notó que Julia ya no trabajaba en el hospital, nunca lo mencionó. Estaba demasiado preocupado con su teléfono, con sus reuniones importantes, con la vida que estaba construyendo sobre los cimientos del sufrimiento de su esposa. Lo que no sabía era que Lucía ya había puesto las ruedas en movimiento para su acto final. Los papeles estaban firmados, los arreglos hechos, y la trampa estaba lista. Todo lo que quedaba era que Lucía cerrara los ojos por última vez, algo que, según la doctora Ruiz, sería muy pronto. Cuando la primera nevada de invierno comenzó a caer fuera de la ventana de su hospital, Lucía sonrió débilmente, pensando en la tormenta que pronto envolvería el mundo de mentiras cuidadosamente construido de su esposo. El espejo estaba envuelto en el cajón de su mesita de noche, esperando su momento para reflejar la verdad al hombre que la había traicionado. Una mañana particularmente fría de diciembre, Jaime hizo una aparición inesperada en el hospital. Por una vez, no llevaba su habitual traje caro, sino ropa casual, una clara señal de que había venido de un lugar que no era el trabajo. El olor a un perfume desconocido se aferraba a su cuello. «Lucía», dijo, tratando de sonar preocupado. «He estado pensando en tus opciones de tratamiento. He tenido que tomar algunas decisiones difíciles sobre el dinero de la herencia». Lucía lo observó con tranquila intensidad mientras él caminaba por la habitación, lanzando un discurso cuidadosamente ensayado sobre pérdidas de inversión y caídas del mercado. Ella notó cómo no la miraba a los ojos, cómo sus manos jugaban con su anillo de bodas, un hábito nervioso que había desarrollado en los últimos meses. «La cosa es», continuó, «la mayor parte del dinero está atado a inversiones a largo plazo. Es posible que tengamos que considerar trasladarte a una instalación menos costosa». Sofía, que había estado sentada tranquilamente en la esquina, de repente se puso de pie. «¿Hablas en serio, Jaime? ¿Menos costosa? ¿Te refieres a una instalación que no notarías si sus enfermeras tuvieran credenciales falsas?» La cabeza de Jaime se alzó bruscamente, su rostro palideciendo ligeramente. «¿De qué estás hablando? Creo que sabes exactamente de lo que estoy hablando», escupió Sofía. «¿Cuánto tiempo pensaste que podrías esconderlo? El romance, el dinero». «Basta», interrumpió Lucía, su voz tranquila pero firme. «Sé lo de Julia, Jaime. Sé lo del ático, las joyas, los viajes. Lo sé todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jaime se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Entonces algo cambió en su expresión. La máscara del esposo amoroso se desprendió para revelar algo más frío, más calculador. «Bien», dijo, su voz ahora más dura. «¿Quieres la verdad? Sí, estoy con Julia. Y sí, he estado gastando el dinero. ¿Qué esperabas que hiciera, Lucía? ¿Sentarme aquí y verte morir? ¿Malgastar mi vida en habitaciones de hospital? Julia me hace feliz, me hace sentir vivo». Lucía absorbió cada palabra cruel sin inmutarse,
mientras Sofía parecía lista para atacarlo físicamente. Pero Lucía puso una mano sobre el brazo de su hermana para detenerla. «Sal de aquí», dijo Lucía con calma. «Y Jaime, no te molestes en volver». Se fue sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de él, con un clic decisivo. Solo entonces Lucía se permitió llorar, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, mientras Sofía la abrazaba. Esa noche, el señor Domínguez hizo otra visita, trayendo consigo los borradores finales del testamento revisado de Lucía y varios otros documentos importantes. «Todo está en orden», le aseguró, con sus ojos amables llenos de simpatía. «Los fideicomisos han sido establecidos, las donaciones arregladas y el momento de las revelaciones cuidadosamente planeado». «¿Estás absolutamente segura de lo del espejo?» Lucía tocó la superficie lisa del espejo antiguo, más segura que nunca. «Jaime se ha pasado toda la vida solo viendo lo que quiere ver en su reflejo. Es hora de que vea la verdad». A medida que avanzaba diciembre, la salud de Lucía declinó rápidamente. El cáncer se estaba extendiendo agresivamente ahora, y el dolor se había vuelto casi insoportable. A pesar de todo, se aferró a su plan, encontrando fuerza en el conocimiento de que la justicia finalmente se haría. Jaime nunca regresó al hospital después de su confesión. Según el detective privado, que continuó enviando actualizaciones a Sofía, él y Julia habían tomado unas lujosas vacaciones a las Islas Maldivas, usando el último dinero de la herencia de Lucía para alojarse en una villa sobre el agua que costaba miles por noche. «Va a perderlo todo», dijo Sofía una noche, mientras revisaba el último informe del investigador. «El ático, los coches, las inversiones, todo está a tu nombre. Cuando la verdad salga a la luz, se quedará sin nada más que su propio reflejo», terminó Lucía débilmente, «y ese será su mayor castigo». La habitación del hospital se había convertido en una especie de centro de mando, con el señor Domínguez y Sofía trabajando incansablemente para asegurar que cada detalle del plan de Lucía fuera perfecto. El espejo esperaba en su cajón. Su marco de plata ornamentado destellaba cada vez que se abría el cajón, como una promesa de justicia por venir. A medida que el año llegaba a su fin, Lucía pudo sentir que su fuerza se desvanecía, pero se aferró, decidida a llevar su plan hasta el final. El escenario estaba listo. Los jugadores estaban en posición. Y pronto, muy pronto, Jaime Montes aprendería el verdadero costo de su traición. La noche en que Lucía Montes murió fue amarga y fría, con nieve cayendo silenciosamente fuera de la ventana de su habitación de hospital. Falleció pacíficamente mientras dormía, sosteniendo la mano de Sofía, el espejo antiguo guardado de forma segura en el cajón de su mesita de noche. Era 31 de diciembre, el último día de un año que lo había cambiado todo. Jaime y Julia todavía estaban en las Maldivas cuando llegó la llamada. Sofía había insistido en ser la que diera la noticia, su voz fría y clínica mientras informaba a su cuñado del fallecimiento de su esposa. «El funeral es en 3 días», dijo sin rodeos. «Trata de alejarte de tus vacaciones el tiempo suficiente para asistir. No querrás que la gente hable, ¿verdad?» El funeral se celebró en la Catedral de la Almudena, un gran evento que Lucía había planeado meticulosamente. Ella había especificado cada detalle, desde las rosas blancas que adornaban su ataúd hasta la música que se tocaría. La iglesia estaba abarrotada de dolientes, amigos, familiares, colegas e incluso la doctora Ruiz, que se sentaba tranquilamente en la parte de atrás, con los ojos enrojecidos. Jaime llegó exactamente 7 minutos antes de que comenzara el servicio,
vistiendo un traje negro, apropiadamente sombrío, que aún tenía el olor fresco de las etiquetas de la tienda. Julia tuvo la audacia de acompañarlo, aunque al menos tuvo la sensatez de sentarse varias filas más atrás, intentando mezclarse con la multitud. Durante todo el servicio, Jaime interpretó el papel del viudo afligido a la perfección. Se secó los ojos con un pañuelo monogramado, aceptó las condolencias con una mirada bien practicada de devastación, e incluso logró pronunciar un breve elogio que hizo que varias tías mayores buscaran sus pañuelos. Lucía fue el amor de mi vida, declaró desde el púlpito, su voz ahogada por una emoción fingida. Luchó con tanta valentía, y yo estuve con ella en cada paso del camino. En la primera fila, los nudillos de Sofía se pusieron blancos mientras agarraba el reposabrazos, mientras que el señor Domínguez, sentado a su lado, tenía una expresión que podría haber sido una sonrisa. El verdadero drama, sin embargo, comenzó 3 días después del funeral, cuando Jaime recibió una llamada de la oficina del señor Domínguez, solicitando su presencia para la lectura del testamento de Lucía. La secretaria del abogado especificó que debía venir solo, sin invitados ni representación legal. Jaime llegó a la oficina de abogados vestido con otro traje nuevo. Esta vez, azul marino con rayas. Se comportaba con la confianza de un hombre que esperaba heredar millones. Julia lo esperaba en una cafetería al otro lado de la calle, sin duda ya planeando cómo gastarían su fortuna. La sala de conferencias donde lo recibió el señor Domínguez era imponente, con paneles de madera oscura y vistas del nevado Parque del Retiro. Sofía ya estaba allí, junto con un taquígrafo judicial y un videógrafo, otra de las peticiones específicas de Lucía. Antes de comenzar, dijo el señor Domínguez, ajustándose las gafas de montura de alambre. La señora Montes dejó instrucciones explícitas de que este procedimiento se grabara en su totalidad. Confío en que no tiene objeciones. Jaime hizo un gesto con la mano de manera despectiva. Por supuesto que no. ¿Podemos seguir? El señor Domínguez abrió una elegante carpeta de cuero y comenzó a leer. Yo, Lucía Carmen Montes, estando en mi sano juicio y cuerpo, por la presente declaro que este es mi último testamento. Lo que siguió fue nada menos que teatral. Primero vinieron los pequeños legados, joyas para primas, libros para amigos, su colección de arte para varios museos. Luego, el señor Domínguez se aclaró la garganta y pasó al plato principal. En cuanto al resto de mi patrimonio, incluyendo todos los fondos heredados de mi difunta tía abuela Marta Montes, todas las propiedades compradas con dichos fondos y todas las inversiones realizadas con ellos. Jaime se inclinó ligeramente hacia adelante, con un brillo hambriento en sus ojos. Por la presente lego la totalidad de estos activos, valorados en aproximadamente 4 millones de euros, para ser divididos en partes iguales entre las siguientes organizaciones benéficas: la Asociación Española contra el Cáncer, el Departamento de Investigación Oncológica del Hospital Central de Madrid y la Asociación de Apoyo a Víctimas de Violencia de Género. El color se drenó del rostro de Jaime. ¿Qué? Además, continuó el señor Domínguez, aparentemente ajeno a la angustia de Jaime, ordeno que todas las propiedades compradas con mi herencia, incluyendo pero no limitado al ático en la calle Serrano, sean liquidadas de inmediato y las ganancias se destinen a las organizaciones benéficas antes mencionadas. Esto es ridículo, soltó Jaime, levantándose de su silla. Ella no puede hacer esto. Ese dinero era para mí. Soy su esposo. Por favor, siéntese, señor Montes. Hay más. Jaime se desplomó de nuevo en su silla, su fachada cuidadosamente mantenida desmoronándose. A mi esposo, Jaime Alejandro Montes, leyó el señor Domínguez,
su voz adquiriendo una cualidad casi teatral. Le dejo 2 cosas. Primero, esta carta, para ser leída de inmediato. Sacó un sobre de color crema y se lo entregó a Jaime, quien lo tomó con manos temblorosas. Y segundo, el señor Domínguez continuó mientras Sofía alcanzaba bajo la mesa de conferencias y sacaba un paquete envuelto de aspecto familiar. Este espejo. Jaime se quedó mirando el espejo antiguo mientras Sofía lo colocaba frente a él, su marco de plata brillando bajo las luces de la oficina. Con dedos temblorosos, abrió la carta de Lucía y comenzó a leer en voz alta. Mi queridísimo Jaime, para cuando leas esto, me habré ido. Y estarás descubriendo que tus planes cuidadosamente elaborados se han desmoronado. Sí, sabía lo de Julia, sabía lo del ático, las joyas, los viajes. Lo sabía todo. También supe lo del bebé, nuestro bebé, que perdí mientras comprabas esmeraldas para tu amante. El niño del que nunca supiste, porque estabas demasiado ocupado construyendo una nueva vida sobre el conocimiento de mi muerte para darte cuenta de que llevabas a tu hijo. Pero esta carta no se trata de castigo, Jaime. Se trata de reflexión. El espejo que te he dejado es muy especial para mí. Perteneció a mi abuela, quien se lo dio a mi madre, quien me lo dio a mí. Ha visto a 3 generaciones de mujeres en mi familia enfrentar sus verdades, tanto hermosas como feas. Ahora es tu turno. Cada mañana cuando te despiertes, quiero que te mires en este espejo, que te mires de verdad. Mira al hombre que pudo dejar a su esposa moribunda sola en un hospital mientras cortejaba a una enfermera falsa. Mira al hombre que pudo gastar la herencia de su esposa en baratijas para su amante mientras ella luchaba por su vida. Mira al hombre que perdió la oportunidad de ser padre porque era demasiado egoísta para ser esposo. El óvalo del espejo nunca te mentirá, Jaime, aunque te hayas pasado toda la vida mintiéndote a ti mismo. Y tal vez, solo tal vez, un día lo mirarás y finalmente te verás como yo te vi al final. No te molestes en buscar el dinero. Se ha ido. No te molestes en intentar impugnar el testamento. El señor Domínguez lo ha hecho inquebrantable. No te molestes en correr hacia Julia. Ella también se habrá ido una vez que se dé cuenta de que no le queda nada para tomar. Todo lo que tienes ahora es tu reflejo. Jaime, espero que aprendas a vivir con él, con todo el amor que una vez tuve, Lucía. El silencio que siguió fue absoluto. Jaime se quedó mirando la carta, luego al espejo. Su rostro una máscara de horror a medida que las implicaciones de su situación se hundían. «Esto es imposible», susurró. «El dinero, el ático, está siendo incautado mientras hablamos», le informó el señor Domínguez con calma. «Sus cuentas conjuntas han sido congeladas y la compañía de administración de propiedades ha sido notificada del cambio de propiedad. La señora Álvarez ya ha recibido una orden de desalojo». Como si fuera una señal, el teléfono de Jaime comenzó a zumbar. El nombre de Julia apareció en la pantalla, acompañado de una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. «Jaime, hay gente en el ático con papeles. Dicen que tenemos que irnos de inmediato. ¿Qué está pasando con nuestras cuentas? Jaime, contéstame». El mundo de Jaime continuó desmoronándose en esa sala de conferencias, mientras el señor Domínguez explicaba metódicamente el alcance completo de los arreglos de Lucía. No solo había distribuido su herencia, sino que también había documentado cada céntimo que Jaime había gastado en Julia, cada transacción fraudulenta, cada intento de ocultar dinero. «Por cierto», agregó Sofía, con la voz rebosante de satisfacción, «la Junta del Hospital ha estado muy interesada en nuestra documentación sobre las credenciales de enfermería falsas de Julia. La policía probablemente esté hablando con ella en este momento». Jaime se desplomó en su silla.
su traje caro de repente pareciendo quedarle suelto. Tomó el espejo con manos temblorosas, mirando su reflejo. Por primera vez, pareció verse a sí mismo de verdad. No el exitoso hombre de negocios que fingía ser, sino el esposo infiel y fraudulento en el que se había convertido. «Debe quedar algo», murmuró, más para sí mismo que para ellos. La casa en la sierra, mis cuentas de inversión. La casa fue comprada con la herencia de Lucía, explicó pacientemente el señor Domínguez. En cuanto a sus cuentas personales, bueno, parece que la mayor parte de su dinero se destinó a mantener un estilo de vida bastante caro con la señora Álvarez. Los extractos de la tarjeta de crédito son bastante reveladores. El teléfono de Jaime continuó zumbando sin cesar. Los mensajes de Julia se volvían cada vez más desesperados. El banco dice que nuestras cuentas están congeladas. Dicen que las tarjetas de crédito están canceladas. Jaime, me están entregando papeles legales por fraude. ¿Dónde estás? Sofía observó el desmoronamiento de su cuñado con fría satisfacción. Sacó un último sobre de su bolso. Lucía te dejó una cosa más para que vieras, Jaime. Quería que supieras exactamente lo que tiraste por la borda. Dentro del sobre había fotos de ultrasonido, imágenes granuladas, en blanco y negro del bebé que nunca tuvo la oportunidad de vivir. La fecha mostraba que fueron tomadas solo unos días después de que Lucía descubriera la traición de Jaime. Ella estaba embarazada de tu hijo mientras tú le comprabas a Julia ese brazalete de Cartier, dijo Sofía en voz baja. Perdió al bebé el día después de que vio las fotos de ustedes dos juntos, fuera de la habitación del hospital. Nunca te lo dijo porque nunca le diste la oportunidad. Jaime miró las fotos de ultrasonido. Sus manos temblaban tanto que casi se le caen. En el reflejo del espejo, pudo ver su rostro arrugarse. La realidad de lo que había hecho finalmente lo golpeaba con toda su fuerza. El señor Domínguez se aclaró la garganta. Hay una cosa más. Lucía hizo una declaración en video antes de fallecer. Solicitó que se reprodujera ahora. El videógrafo instaló una pantalla y de repente el rostro de Lucía apareció ante ellos. Estaba claramente cerca del final, sus rasgos demacrados, pero sus ojos brillaban con un propósito. Su voz, aunque débil, tenía una fuerza inconfundible. Jaime, si estás viendo esto, entonces todo ha salido según lo planeado. Probablemente estés enojado. Probablemente te sientas traicionado. Bien, ahora sabes lo que se siente. Pero esto no es solo venganza. Esto es sobre justicia, sobre consecuencias, sobre mirarse en el espejo y enfrentar la verdad. Te amé, Jaime. Te amé lo suficiente como para querer traer a tu hijo a este mundo, incluso cuando yo lo estaba dejando. Pero ni siquiera pudiste darme la dignidad de la honestidad en mis últimos meses. En cambio, me hiciste ver cómo construías una nueva vida con otra persona, usando mi muerte como tu trampolín. El espejo que te he dejado perteneció a las mujeres más fuertes que he conocido. Lo usaron para enfrentar sus verdades, para reunir sus fuerzas, para rehacerse a sí mismas cuando la vida las rompía en pedazos. Ahora es tuyo. Úsalo bien. Y recuerda, cada vez que lo mires, que tu reflejo es todo lo que queda de la vida que tiraste por la borda. El video terminó y la habitación se quedó en silencio de nuevo. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Madrid, cubriendo la ciudad en un lienzo blanco. Pero dentro de esa sala de conferencias, el mundo de Jaime Montes se había vuelto permanentemente oscuro. Su teléfono había dejado de zumbar. Un rápido vistazo mostró un mensaje final de Julia. No te molestes en llamar. He terminado. No vales la pena por los cargos de fraude. Jaime tomó el espejo de nuevo, mirándose en él.
como si esperara que su reflejo le mostrara algo diferente, algo mejor que la verdad. Pero Lucía tenía razón. Los espejos no mienten. Y en ese momento, Jaime Montes finalmente se vio a sí mismo con claridad. Un hombre que había destruido todo lo que tenía en la búsqueda de una fantasía que se había evaporado como la niebla de la mañana. «El servicio de coche está esperando abajo», dijo el señor Domínguez en voz baja. «Lo llevarán a donde necesite ir, aunque debo mencionar que el contrato de alquiler de su apartamento estaba a nombre de Lucía. Esos papeles también han sido entregados». 2 meses después de la muerte de Lucía, Jaime Montes se sentó en un pequeño estudio en un barrio modesto de Madrid, a un mundo de distancia del lujoso ático que había compartido con Julia. El espejo antiguo colgaba en la pared frente a su cama, exactamente donde podía verlo a primera hora de la mañana y a última hora de la noche, tal como Lucía había planeado. La repercusión de la lectura del testamento había sido rápida y sin piedad. Julia había desaparecido por completo, dejando solo el persistente olor de su costoso perfume y una serie de mensajes de voz cada vez más hostiles antes de que bloqueara su número por completo. La policía la había interrogado sobre sus credenciales de enfermería fraudulentas, pero había logrado huir del país antes de que pudieran presentar cargos. La vida profesional de Jaime había implosionado de forma espectacular. La noticia de su comportamiento durante la enfermedad de Lucía se había extendido por los círculos inmobiliarios de Madrid. Ex clientes se distanciaron, socios disolvieron sus asociaciones y su reputación, una vez de oro, estaba ahora irremediablemente manchada. Hoy se preparaba para su primera entrevista de trabajo en 20 años, no para un puesto prestigioso en desarrollo inmobiliario, sino para un puesto de ventas de nivel de entrada en una pequeña empresa de administración de propiedades en un barrio de las afueras. El traje que llevaba era una de las pocas cosas que había logrado conservar de su antigua vida, aunque ahora le quedaba suelto. Antes de irse, hizo lo que había hecho cada mañana desde que recibió la carta de Lucía. Se paró frente al espejo y se miró de verdad. «¿Qué ves?», susurró, haciéndose eco de la pregunta que su terapeuta ordenada por la corte le había enseñado a hacer. La terapeuta había sido idea de Sofía, parte de su propio camino hacia la curación. Ella también le había hablado del trabajo en el barrio, aunque todavía no podía obligarse a hablar con él directamente. El reflejo le devolvió la mirada. Un hombre de unos 40 años con canas en las sienes, profundas líneas alrededor de la boca y los ojos. Pero eran los ojos mismos los que más habían cambiado. El brillo arrogante se había ido, reemplazado por algo más oscuro, más atormentado. Su teléfono zumbó. Un mensaje de texto de su hermana menor, Eva. Era el único miembro de la familia que todavía le hablaba, e incluso ella mantenía su distancia. «No te olvides de comer algo antes de la entrevista. Y Jaime, recuerda lo que dijo el doctor Torres sobre ser dueño de tu historia». El doctor Torres, su terapeuta, había estado trabajando con él en la responsabilidad. No más excusas, no más evasiones, no más narrativas cuidadosamente elaboradas para esconderse. Solo la cruda y fea verdad de lo que había hecho. El viaje en metro a las afueras fue una nueva experiencia para un hombre que una vez se había negado a viajar a cualquier lugar sin su coche privado. Se encontró observando a sus compañeros de viaje, preguntándose sobre sus historias, sus luchas, sus pérdidas. Nunca había hecho eso antes. Nunca había mirado de verdad a la gente más allá de lo que podían ofrecerle. En una parada, una mujer joven se subió, claramente en las últimas etapas del embarazo.
Algo en ella le recordó a Lucía, a las fotos de ultrasonido que ahora llevaba en su billetera. Cuando el tren se detuvo bruscamente, ella se tambaleó ligeramente. Jaime se levantó de inmediato, ofreciéndole su asiento. «Gracias», dijo ella, sonriendo cansadamente. «No mucha gente se da cuenta ya». «Ahora me doy cuenta», respondió él en voz baja, más para sí mismo que para ella. «Ahora me doy cuenta de todo». La entrevista estaba programada en un modesto edificio de oficinas. Jaime llegó temprano y se sentó en una pequeña cafetería al otro lado de la calle para ordenar sus pensamientos. La última vez que había estado en un barrio de las afueras fue para buscar posibles sitios de desarrollo, propiedades que había planeado comprar y vender usando el dinero de Lucía. Su teléfono zumbó de nuevo. Esta vez era un recordatorio de su aplicación de terapia, reflexión diaria. ¿Qué verdad estás enfrentando hoy? Jaime sacó su billetera, sacando las fotos de ultrasonido que ahora llevaba a todas partes. Estaban arrugadas por el uso, los bordes deshilachados. Le había preguntado a Sofía, a través de Eva, si tenía alguna otra. Ella le había enviado una unidad USB que contenía cientos de fotos de Lucía durante su enfermedad, momentos en los que él debería haber estado allí, pero no lo estaba. «Señor Montes», la voz de la recepcionista lo sacó de sus pensamientos. «Ya están listos para usted». La sala de entrevistas era pequeña, con una vista del viaducto de Segovia a través de ventanas sucias. 3 personas se sentaron en una mesa plegable. Carlos Fernández, el dueño de la empresa. María Rodríguez, la jefa de recursos humanos. Y para sorpresa de Jaime, David Alonso, un ex cliente con el que había trabajado en su antigua vida. «Jaime», dijo David, su expresión indescifrable. «No esperaba ver tu nombre en nuestra lista de candidatos». «Yo tampoco esperaba estar en ella», respondió Jaime con honestidad. «Pero aquí estamos». «De hecho», David se inclinó hacia adelante. «¿Por qué no nos dices por qué estás aquí?» Y Jaime, la razón real, no la versión pulida. Jaime miró a cada rostro alrededor de la mesa. Luego respiró hondo. Las palabras del doctor Torres resonaron en su mente. «Tu historia es fea, pero es tuya. Sé dueño de ella». «Estoy aquí porque destruí mi vida», comenzó, con la voz firme. «Traicioné a mi esposa moribunda de la peor manera posible. Derroché millones de euros que no eran míos para gastar. Me convertí en alguien a quien apenas puedo mirar en el espejo, aunque tengo que hacerlo, todos los días, porque mi esposa se aseguró de eso en su testamento». Tabar. Habitación se quedó en silencio mientras Jaime continuaba, exponiendo cada feo detalle de su caída. Observó cómo sus expresiones pasaban de la sorpresa al disgusto, a algo parecido a la comprensión, mientras describía su terapia en curso, sus intentos de enmendarse, sus luchas diarias con el espejo que lo obligaba a enfrentarse a sí mismo. «No estoy pidiendo perdón», concluyó Jaime. «No lo merezco. Lo que pido es una oportunidad para empezar de nuevo, para ser alguien diferente del hombre que veo en ese espejo cada mañana». David Alonso se recostó en su silla, estudiando a Jaime con una mezcla de desprecio y curiosidad. «¿Por qué deberíamos confiar en ti? Tu comportamiento pasado muestra una completa falta de ética y brújula moral». «No deberían confiar en mí», respondió Jaime. «Todavía no me lo he ganado, pero lo haré, todos los días, si me dan la oportunidad». Después de la entrevista, Jaime caminó por la orilla del río Manzanares, observando el horizonte de Madrid brillar bajo el sol de invierno. Su teléfono zumbó con un mensaje de Carlos Fernández. «Necesitamos discutir algunos detalles adicionales. ¿Puedes volver mañana?» Esa noche, mientras Jaime se sentaba en su estudio, comiendo comida china para llevar del restaurante de abajo, sacó su diario de terapia,
El doctor Torres había insistido en que documentara su viaje, no para que nadie más lo leyera, sino como otra forma de reflexión. Día 67 sin Lucía, escribió. Soñé con ella anoche, no la Lucía del final, delgada y enojada y sabiéndolo todo, sino la Lucía del principio, la que se reía de mis malos chistes y creía en mí más de lo que merecía. En el sueño, ella sostenía a nuestro bebé, el que perdimos, el que yo nunca supe que existía hasta que fue demasiado tarde. Ella no dijo nada, solo me miró con esos ojos que siempre me veían, incluso cuando yo no podía verme a mí mismo. Un golpe en su puerta interrumpió su escritura. Cuando abrió, encontró a Sofía allí, luciendo incómoda, pero decidida. «Eva me contó lo de tu entrevista», dijo sin preámbulos. «Pensé que deberías tener esto». Le entregó una caja y se dio la vuelta para irse. «Sofía, espera», le gritó Jaime. «Sé que no significa nada, pero lo siento mucho». Ella se detuvo, sin darse la vuelta. «Tienes razón, no significa nada, pero Lucía querría que tuvieras estas cosas. Lo guardó todo, ¿sabes? Cada entrada de cine, cada tarjeta de cumpleaños, cada estúpida notita que le escribiste. Ella creyó en ti hasta el final. Esa fue su tragedia». Después de que se fue, Jaime abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había fotografías, cartas y pequeños recuerdos de su vida con Lucía. En el fondo había un diario, el diario de Lucía de su tiempo en el hospital. Lo leyó toda la noche, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras descubría a la esposa que nunca había conocido de verdad. Escribió sobre sus esperanzas para el bebé, sus miedos a morir, sus crecientes sospechas sobre su traición. La última entrada estaba fechada solo 3 días antes de su muerte. Mi queridísimo Jaime, para cuando alguien lea esto, me habré ido. El espejo que te dejo no es solo un castigo, aunque Dios sabe que lo mereces. Es sobre la esperanza. La esperanza de que en algún lugar, dentro del hombre que pudo traicionarme tan completamente, todavía está el hombre del que me enamoré. El hombre que me traía café a la cama y bailaba conmigo en la cocina. El hombre que prometió amarme en la enfermedad y en la salud. No te dejo el espejo para torturarte, Jaime. Te lo dejo para salvarte, porque a veces necesitamos perderlo todo para encontrarnos a nosotros mismos de nuevo. Con amor. Siempre. Lucía. A la mañana siguiente, Jaime regresó a la oficina de administración de propiedades. Carlos Fernández lo estaba esperando solo. «Lo hemos hablado», dijo Carlos. «David estaba en contra de contratarte. María estaba indecisa. Pero yo creo en las segundas oportunidades, con condiciones. Empezarás desde abajo, con el salario mínimo. Si hay alguna queja, cualquier indicio de incorrección, y estás fuera. Y tendrás que compartir tu historia con nuestro equipo, toda ella. Necesitan entender con quién están trabajando». Jaime asintió, aceptando cada condición sin discutir. Mientras salía de la oficina con su nuevo manual de empleado, vio su reflejo en las puertas de cristal del edificio. Por primera vez desde la muerte de Lucía, no apartó la mirada de inmediato. Esa noche, se sentó en su pequeño escritorio y comenzó a escribir. «Querida Lucía, hoy he tenido un nuevo comienzo. No porque lo quisiera, sino porque hiciste imposible que siguiera siendo el hombre que era. El espejo que me dejaste ya no solo refleja mi cara, refleja mi alma. Y tal vez, solo tal vez, eso también está empezando a cambiar. Nunca me perdonaré por lo que te hice. Nunca dejaré de llorar por la familia que pudimos haber tenido, pero te prometo esto. Cada día,
Me miraré en ese espejo e intentaré ser mejor de lo que fui el día anterior. No por mí, sino por ti. Por el bebé que perdimos. Por el hombre que siempre creíste que podría ser. Gracias por ver nuestra historia. Si te conmovió, da me gusta a este video y comenta qué lección te dejó. ¿Te gustó esta historia? Haz clic aquí para ver más videos que te inspirarán.